Cálculo de capacitancia utilizando una calculadora Casio FX 82ES. Primero debemos de saber la definición de los capacitores en serie y cuál es la fórmula que vamos a utilizar. En la figura que se observa tenemos cuatro capacitores, siendo el último el C a la N. Este va a representar el enésimo capacitor. Podemos tener un arreglo de 5, 10, 20, 30 o más capacitores y ese va a ser el último. En la fórmula tenemos que la capacitancia equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos de las capacitancias, siendo el C a la N el último capacitor. Si tenemos, por ejemplo, 6 capacitores conectados en serie, entonces en este va a ir el valor de la capacitancia del último elemento, el sexto elemento. Bien, tenemos un ejemplo por acá. El capacitor 1 de 1 microfaradio, capacitor 2 de 4.7 microfaradios y el capacitor 3 es de 10 microfaradios. Nos dice que están conectados en serie y nos pide calcular la capacitancia equivalente. Bien, tenemos aquí el arreglo conectados en serie, pero aquí está la fórmula que debemos de aplicar. Sí, vamos a hacer este cálculo en la calculadora. Aquí colocamos primero el valor de 1, luego abrimos, quiero ver, hacemos la división. 1, luego hacemos la división, colocamos el paréntesis y hacemos la primera división. 1 entre 1 exponente a la menos 6, que es micro. Luego recordar que hay que colocar un paréntesis en esta última cifra. Luego hacemos la suma más 1 dividido, abrimos paréntesis, el valor de 4.7 microfaradios. 4.7 microfaradios exponente a la menos 6 más 1 entre, abrimos paréntesis, 10 microfaradios. 10 exponente a la menos 6. Colocamos al final doble paréntesis y le damos igual. Y nos da el valor de 7.61 por 10 a la menos 7. Pero tenemos que dejarlo en el valor más cercano de la potencia, ya sea a la menos 6 o a la menos 9. Para ello presionamos la tecla Engine y aquí tenemos el valor de 761.75 nanofaradios. O podemos dejarla, dándole Shift y al otro lado para correr el punto. Y entonces aquí tenemos 0.761 por 10 a la menos 6 microfaradios. Es aproximadamente el valor que nos muestra aquí el ejemplo. Quiere decir que esta es la forma como debemos de realizar una calculadora. Bien, borramos para seguir con el siguiente tema, que es capacitores en paralelo. Los capacitores en paralelo debemos de tener clara la conexión. En un extremo conectamos todos los terminales y en el otro extremo todos los terminales de los capacitores. Recordando que este último capacitor es el enésimo. La capacitancia equivalente es igual a la suma de los capacitores y siendo el capacitor enésimo el último. Es decir, que si tenemos un arreglo de 10 capacitores, este sería el décimo. Veamos el ejemplo entonces. Dice, si tenemos 3 capacitores conectados en paralelo, calcular la capacitancia equivalente. Y aquí lo único que vamos a hacer es la suma de un microfaradio, 1 exponente a la menos 6, que es microfaradios, más el siguiente es 4.7, 4.7 exponente a la menos 6, más 10 microfaradios. 10 exponente a la menos 6.
Bien, ya tenemos la capacitancia equivalente y le damos igual. Lo que debemos hacer ahora es acomodar a la potencia a la -6 o a la -9, sería la más cercana. Apretamos ENG y nos aparece aquí 15.7 microfaradios. Entonces, este es el valor. Sí, hemos encontrado. Esa es la manera en cómo se desarrolla utilizando la calculadora.